Aunque uno pueda intuir que un día algo así podría ocurrir, rara vez se piensa en ello con verdadera seriedad. No es el tipo de conversación que alguien inicia con facilidad, aunque en el fondo todos sepan que, tarde o temprano, llega el momento de afrontarla. Y sin embargo, cuando Laura López afirmó que cierta persona merecía estar en un museo, exhibida junto a sus viejos uniformes militares como una reliquia más, el comentario dejó de ser una simple broma lanzada al aire. Lo que al principio sonó a chiste inocente, dicho entre el tintineo de las copas de cristal y el resplandor cálido de las lámparas, se transformó en algo mucho más cortante cuando las palabras salieron de la boca de la hija de la reina consorte Camila, y la diana de su burla fue nada menos que la princesa Ana, emblema absoluto de disciplina, honor y servicio a la monarquía. Ya no era un comentario casual, era una falta de respeto directa, una herida fría y deliberada dirigida a la mujer más firme del linaje real. Esta vez, Ana no pensaba guardar silencio, no porque su orgullo hubiese sido tocado, sino porque alguien estaba mancillando la memoria de una mujer que ya no podía defenderse y de un legado que había sido cuidadosamente preservado durante años. Cuando la noticia llegó a oídos del príncipe Guillermo, una ira antigua adormecida desde hace casi 3 décadas volvió a encenderse, silenciosa pero innegable. ¿Qué legado se estaba utilizando como arma? ¿Qué había permitido Camila entre bastidores? ¿Y por qué Guillermo interpretaba aquel episodio como un límite que jamás podía cruzarse? Una broma puede olvidarse, sí. Pero un insulto a la memoria de Diana jamás. Y así quedó en el aire una pregunta inquietante. ¿Quién pagará las consecuencias de aquel instante de arrogancia imprudente? Esa noche otoñal de 2024, las lámparas de cristal de Sandringham difundían destellos suaves sobre el suelo de madera recién pulido. En los salones del palacio tenía lugar una reunión privada tras un compromiso oficial. El ambiente resultaba acogedor, perfumado por vino tinto de alta gama, fragancias costosas y telas elegantes iluminadas por el fuego que ardía lentamente en la chimenea. Era una de esas ocasiones poco frecuentes en las que la familia real podía relajarse sin la mirada del público encima. Pero bajo la atmósfera amable, viejas tensiones seguían latentes, heridas abiertas desde los tiempos en los que Camila era vista como la eterna rival de la princesa Diana y la princesa Ana, hermana del rey Carlos, había sido testigo de cada batalla silenciosa de aquellos años convulsos. Entre los invitados se encontraba Laura López, hija de Camila, resplandeciendo a sus 47 años con un aire juvenil algo insolente. Su melena rubia, los ojos azules tan afilados como los de su madre y una sonrisa fácil la rodeaban de jóvenes artistas y aristócratas emergentes que la admiraban como el modelo de una mujer moderna y libre, distante del protocolo rígido que marcaba la vida palaciega. Tras varias copas de vino, las mejillas de Laura lucían encendidas y su voz, más alta, fluía sin filtros. Fue entonces cuando, en medio de risas, dijo con un gesto burlón: ¿A ti, Ana? ¿Hablas de la princesa Ana? Por favor, es tan rígida como un manual técnico. La deberían poner en un museo junto con sus uniformes militares, justo al lado de las reliquias antiguas. Ella lo soltó como si fuera un simple comentario ingenioso destinado a generar carcajadas, un desahogo contra la imagen pulida y ceremoniosa que su madre intentaba proyectar. Y, efectivamente, algunos rieron. Pero fue una risa nerviosa, contenida, de esas que advierten que la línea entre humor y ofensa ha sido cruzada. Todos los presentes entendieron en el mismo instante que Laura había cruzado una línea peligrosa, una frontera capaz de alterar el frágil equilibrio que mantenía unida a la familia real. La princesa Ana, con sus 74 años, erguida, impecable, el cabello plateado recogido con precisión militar y esos ojos azul acero que parecían atravesar a cualquiera, no era una mujer a la que uno pudiera ridiculizar sin consecuencias. Ella representaba la tradición británica en su forma más pura. Más de medio siglo de servicio ininterrumpido, giras oficiales alrededor del mundo, trabajo humanitario y una disciplina férrea la habían convertido no solo en una figura real, sino en la encarnación misma del deber y del honor nacional. Por eso, la burla de Laura no solo la alcanzaba a ella en el plano personal, sino que golpeaba directamente la dignidad de la institución monárquica.
Reavivó interrogantes antiguos sobre si Camila y sus hijos realmente respetaban el legado de la corona o si simplemente se beneficiaban del estatus para ascender socialmente. Entre los invitados se encontraba Eleanor Shaw, una estadounidense enamorada de los valores británicos clásicos, que grababa un blog informal con su teléfono. Eleanor había admirado a la princesa Ana desde los años 70, viéndola como un símbolo de fortaleza femenina, una mujer imperturbable ante los escándalos que habían marcado a tantos otros royals. Cuando escuchó el comentario de Laura, una oleada de indignación la recorrió. A su mente regresaron décadas de tensiones entre Ana y Camila, desde los rumores sobre una rivalidad por Andrew Parker Bowles, exmarido de Camila, hasta las teorías de que Ana jamás había aceptado realmente a Camila como reina consorte. Eleanor grabó un breve clip, sin intención inicial de difundirlo públicamente, pensando que sería solo una anécdota para sus amigos. Pero en el fondo comprendía que ese instante tenía el potencial de reavivar un conflicto soterrado durante años. 2 días después, el vídeo estalló sin aviso en Internet. Alguien lo subió a X, de ahí saltó a Instagram y, en cuestión de horas, los comentarios se llenaron de furia. ¿Quién se cree que es Laura López para burlarse de un icono real?, escribió un usuario. Otro respondió con dureza, recordando polémicas antiguas como la acusación de racismo que envolvió a Ana durante la entrevista de Harry y Meghan con Oprah. La reacción pública fue brutal. Los simpatizantes de la princesa, sobre todo personas mayores o de mediana edad, se sintieron personalmente ofendidos. Mientras tanto, Laura, conocida por su matrimonio aristocrático y su vida rodeada de arte y lujo, fue rápidamente etiquetada como arrogante y desagradecida. Cuando el clip comenzó a aparecer en todas partes, el pánico se apoderó de ella. Laura sintió cómo el pulso se le aceleraba mientras leía los comentarios llenos de reproche. Jamás imaginó que una broma dicha al azar pudiera transformarse en un escándalo de semejante magnitud, uno capaz incluso de sacar a la luz secretos familiares que su madre llevaba años intentando ocultar. «Mamá, no fue en serio. Solo estaba bromeando», murmuró entre sollozos mientras llamaba a Camila, con la voz quebrada por el arrepentimiento. Pero ya era tarde, el daño estaba hecho. La chispa había encendido el incendio, y la princesa Ana, famosa por su tolerancia cero ante cualquier falta de respeto, ya se preparaba para responder. Aquello había dejado de ser un comentario desafortunado. Se había convertido en el detonante de un choque mayor, un conflicto que muy pronto desataría consecuencias que nadie había previsto. En el ámbito real, donde cada gesto se calcula y toda reacción se sopesa con precisión quirúrgica, lo habitual es que el silencio funcione como el escudo más seguro y la estrategia más prudente. Sin embargo, esta vez la princesa Ana decidió no refugiarse en él. Su elección de responder marcó el inicio de una confrontación discreta pero trascendental, una tensión silenciosa con el potencial de desestabilizar por completo la armonía familiar. Sola en su estudio privado de Gatcombe Park, su residencia de toda la vida en Gloucestershire, Ana observaba el brillo frío de la pantalla del ordenador recortando su perfil severo. Sobre el escritorio de madera antigua, una taza de té se enfriaba lentamente mientras ella volvía a reproducir el vídeo del comentario de Laura, enviado por una asistente de confianza que llevaba más de 2 décadas a su lado. Con cada repetición, la molestia contenida en su interior se volvía más rígida. No era la burla personal lo que la hería, estaba acostumbrada a décadas de críticas mediáticas. Lo que realmente le calaba era la forma en que aquella frase trivial golpeaba los principios esenciales de la monarquía, los mismos valores a los que había dedicado su vida entera. Su mente regresó a los años turbulentos en los que Camila empezó a entrar en la vida de su hermano Carlos, años en los que Ana, desde la distancia, siempre había dudado si Camila comprendía el peso de las tradiciones o simplemente las utilizaba como herramientas para reforzar su propia posición. «Esto no es nuevo», murmuró Ana, cerrando ligeramente el puño mientras el cansancio y la frustración se mezclaban en su interior. Cansancio porque, tras la muerte de Diana, había trabajado incansablemente para reconstruir un equilibrio frágil que ahora parecía tambalear por culpa de la imprudencia de una nueva generación. Con la intuición estratégica de una soldado veterana, Ana comprendió que el incidente era más que una simple falta de respeto. Era una señal visible de un problema más profundo,
de una acumulación de irreverencias que estaban empezando a traspasar límites peligrosos. Sin perder tiempo, contactó a su principal investigador, un antiguo agente de inteligencia de los años 80, leal y minucioso. Sus instrucciones fueron claras y contundentes. Empieza en 2020. Revisa finanzas, actividades benéficas y cualquier cosa relacionada con los símbolos de Diana. Necesito pruebas concretas. Su voz, templada pero firme, sonaba como la de una comandante antes de entrar en batalla. Para Ana, defender el honor no era cuestión de impulsividad. Era evitar que una grieta pequeña terminara convirtiéndose en una fractura que pudiera comprometer la estabilidad de la institución que había protegido durante toda su vida. Mientras tanto, en el Palacio de Buckingham, la reina Camila de 77 años se encontraba en un salón adornado con cuadros históricos. Su cabello blanco plateado enmarcaba un rostro que solía irradiar serenidad, aunque esta vez un escalofrío le recorrió la espalda al recordar episodios del pasado. Viejos roces con Ana reaparecieron en su memoria. El triángulo emocional con Andrew Parker Bowles, las ocasiones en las que Ana se negó a flexibilizar tradiciones para favorecerla, y la sensación constante de que, aunque educada, Ana nunca terminó de aceptarla plenamente. Camila jamás había deseado una confrontación abierta con ella. Sabía perfectamente que Ana era uno de los pilares más sólidos de la familia, directa, íntegra y absolutamente inquebrantable. Por eso, cuando la informaron del comentario de Laura, supo que la situación podía reactivar tensiones que llevaban años dormidas. Actuó con rapidez, intentando contener el desastre antes de que estallara. Tomó el teléfono y llamó de inmediato a su hija. Su voz sonaba entre la preocupación y la reprimenda cuando le dijo: «Cariño, ¿cómo pudiste dejarte grabar diciendo eso? Sabes perfectamente lo sensibles que son los Windsor con todo lo relacionado con la prensa. Debes tener mucho más cuidado. No permitas que algo insignificante se convierta en un problema enorme». Al otro lado de la línea, la voz de Laura temblaba mientras intentaba justificarse. «Mamá, no sabía que alguien estaba grabando. Solo estaba bromeando». Camila no la regañó por el contenido ofensivo en sí, sino por la imprudencia. Su mayor temor era que aquel clip reavivara antiguas sospechas alrededor de su familia. Cuando colgó, su mano seguía ligeramente temblorosa. Se dejó caer en el sofá del salón, donde la luz tenue de las lámparas resaltaba la palidez de su rostro y marcaba aún más las líneas que la preocupación había dejado con los años. La conversación con su hija no solo le recordó lo impulsiva que podía ser Laura, despertó un miedo más profundo. Conocía demasiado bien la personalidad de Anne. Sabía que, una vez que la princesa emprendía una investigación, jamás la abandonaba a medias. Camila recordó con un estremecimiento episodios anteriores en los que Anne había ordenado discretas averiguaciones sobre asuntos mínimos relacionados con su familia, desde murmullos sobre una gala benéfica en Roma hasta dudas sobre el uso indebido de joyas reales. «Anne va a escarbar», murmuró para sí, sintiendo cómo la preocupación se le instalaba en el pecho mientras imaginaba documentos antiguos resurgiendo, revelando asuntos que ella había intentado enterrar para proteger a Laura: joyas prestadas sin autorización, donaciones confusas, gastos extravagantes camuflados como aportes caritativos. Ese pensamiento la recorrió como una ráfaga helada. Se levantó y caminó hacia el balcón, observando los jardines reales bajo un cielo plomizo. Una idea pesada se asentó en su mente. Quizá aquel choque no era un simple malentendido pasajero, sino el inicio de algo mucho más serio, una tormenta capaz de dañar no solo la reputación de ella y de su hija, sino también la frágil cohesión de una familia que llevaba décadas resistiendo crisis desde los tiempos de Diana. Mientras tanto, en la biblioteca de Gatcombe Park, la luz cálida de una vieja lámpara derramaba un resplandor dorado sobre las estanterías de roble y proyectaba sombras alargadas sobre el piso pulido. La princesa Ana permanecía allí, sumida en una reflexión profunda. Sostenía una taza de té completamente fría, aunque el aroma suave del Earl Grey seguía impregnando la habitación. Sus pensamientos la llevaban una y otra vez al pasado, a secretos relacionados con Camila que ella había preferido mantener enterrados para preservar la paz familiar. Aquellos primeros años en los que Camila apareció en la vida de Carlos habían sido una herida que nunca terminó de cicatrizar. Y ahora, el comentario de Laura se sentía como una chispa encendida sobre una mecha demasiado larga.
Ana no era una mujer movida por la venganza trivial. Su naturaleza era estratégica, paciente, metódica, como cuando lideraba al equipo olímpico de equitación bajo condiciones implacables, desafiando viento, barro y obstáculos sin perder la compostura. Sin embargo, esta vez, las palabras de Laura habían avivado brasas que Ana creía apagadas por el bien de la corona. Era como si todos sus sacrificios a lo largo de los años hubieran sido trivializados con una sola frase irreflexiva. Al cerrar los ojos, una imagen emergió de inmediato en su memoria, un recuerdo de 2021 que seguía latiendo con crudeza, como una herida nunca del todo curada. Era la subasta benéfica de arte que Laura había organizado en Roma, una ciudad bañada por el resplandor mediterráneo, donde palacios históricos brillaban bajo el sol mientras la élite internacional se paseaba entre copas de prosecco y conversaciones superficiales. A primera vista, el evento había sido impecable. Obras de artistas europeos iluminadas por luces doradas, coleccionistas acaudalados llegando desde distintos continentes, y una campaña pública centrada en ayudar a niños de países vulnerables, adornada con imágenes emotivas difundidas en redes sociales. Pero desde el inicio, Ana había sentido una inquietud difícil de ignorar. Los rumores circulaban entre la aristocracia como un viento contaminado. Supuestamente, Laura utilizaba el prestigio del título real para atraer donantes importantes, enviando invitaciones con la frase, bajo el patrocinio de la reina Camila. Y también se hablaba de que un porcentaje de los fondos benéficos podría haber terminado desviándose hacia gastos dudosos clasificados como costes organizativos, viajes lujosos, celebraciones posteriores y otros detalles que levantaban sospechas. Un donante británico veterano, persona de confianza para Ana, le había enviado un informe detallado. Había presenciado transacciones irregulares y conductas poco transparentes durante el evento. Y aunque Ana decidió no actuar en aquel momento, ahora, con el insulto de Laura volviendo a la superficie, todas esas piezas encajaban de una forma inquietante. Según el informe confidencial, Laura había utilizado su conexión con la realeza para impulsar los precios de la subasta hasta cifras nunca vistas. Sin embargo, no existía ningún desglose transparente del destino final de esos fondos. Ana, obligada a contener su indignación, había tenido que dejar el asunto en silencio para evitar que se transformara en un escándalo de proporciones devastadoras. En aquel entonces, Camila intervino personalmente, como siempre hacía cuando alguno de sus hijos corría peligro. Aquella noche, la llamada llegó tarde. La voz de Camila, temblorosa, casi suplicante, sonaba como si pidiera un último favor. Laura solo quería hacer algo bueno. Era su primer evento representando a la familia. ¿Podemos manejar esto discretamente? Por Carlos, por la imagen que hemos intentado reconstruir tras tantos años de tormenta. Ana recordaba con dolor aquella batalla interna, ese tira y afloja entre su lealtad hacia su hermano, decidido a construir una monarquía renovada tras décadas de crisis, y la profunda desconfianza que siempre había sentido hacia Camila, una mujer marcada por polémicas, infidelidades y la feroz crítica pública. Al final, Ana cedió por el bien de la sangre y por la estabilidad institucional que seguía amenazada desde la trágica muerte de Diana y más recientemente por el terremoto provocado por Harry y Meghan. Muy bien, Camila. Pero será la última vez, había respondido con frialdad calculada. Y así, el incidente quedó enterrado, sin filtrarse jamás a la prensa, sin una sola línea en los diarios, con el fin de evitar que se abriera una nueva grieta dentro de la familia real. Sumida en estos recuerdos, Ana fue arrancada al presente por la vibración de su teléfono. Un nuevo informe de su equipo privado de investigación había llegado, como una bomba retardada finalmente detonando. Al abrir el archivo y leer sus primeras líneas, sus ojos se agrandaron, llenos de incredulidad y una ira contenida que empezaba a desbordarse. El documento revelaba que en septiembre de 2021, Laura había tomado prestados los pendientes Sapphire Teardrop, una de las piezas más emblemáticas de la princesa Diana, utilizando una autorización directa emitida por Camila, saltándose por completo al Consejo Asesor de Joyería Real. La hoja estaba perfectamente registrada, con todos los detalles y la firma de Camila estampada al final. Pendientes Sapphire Teardrop, pertenecientes a la princesa Diana, retirados temporalmente bajo autorización provisional de Asesora Real.
Aprobado, Camila. Una furia abrasadora estalló en el pecho de Anne, como un fuego encendido de golpe. Golpeó el escritorio con la palma de la mano, su voz quebrándose mientras estallaba en un estallido que llevaba años conteniéndose. ¿Cómo se atreven a utilizar el legado de Diana para adornar a su hija? Es inadmisible, es un insulto directo a su memoria, y una traición a toda la monarquía. Las imágenes de Diana inundaron su mente como una ola imparable. Sus conversaciones silenciosas en los jardines de Kensington, aquellas confesiones de soledad y presión insoportable, el dolor indecible de perderla en aquel accidente de 1997, y la promesa silenciosa que Ana se había hecho a sí misma: proteger el legado de Diana de cualquiera que intentara explotarlo. Ver ahora que la memoria de Diana, una mujer que sufrió tanto bajo el peso de la institución, estaba siendo utilizada para embellecer la imagen de la hija de su antigua rival, provocó que los ojos de Ana ardieran con unas lágrimas que rara vez se permitía mostrar. Aquello fue la gota que colmó el vaso. Ana entendió que ya no podía tolerarlo más. Con la determinación fría de quien ha soportado demasiado durante demasiado tiempo, decidió enviar toda la información directamente al príncipe Guillermo, acompañada de un mensaje breve pero cargado de peso. Sobrino, creo que debes ver esto. Están explotando el legado de tu madre. Sabía que Guillermo, cuya herida por la pérdida de Diana jamás había cerrado del todo, no pasaría por alto semejante afrenta. A través de él, quizá al fin se hiciera justicia. En el estudio privado del Palacio de Kensington, la luz del día entraba a raudales por las amplias ventanas, iluminando el rostro serio del príncipe. En las paredes colgaban retratos familiares y fotografías de su madre, la princesa Diana, que parecían observarlo como guardianas eternas. Mientras revisaba su agenda, su móvil vibró anunciando un mensaje de su tía Ana. Guillermo lo abrió y aquellas pocas palabras: sobrino, creo que necesitas saber esto. Están explotando el legado de tu madre. Lo golpearon como un puñetazo directo al pecho. Adjunta venía la documentación. A medida que avanzaba por el archivo, su respiración se aceleró. Y al llegar a la línea que indicaba que Laura López había tomado prestados los pendientes de zafiro lágrima de Diana en septiembre de 2021 con autorización directa de Camila, una llamarada de furia estalló dentro de él. ¿Cómo se atreven?, murmuró entre dientes, sujetando con tal fuerza el reposabrazos que los nudillos se le pusieron blancos. Sus ojos ardían mientras los recuerdos regresaban como una luz. Las noches en que Diana les contaba historias a él y a Harry, su sonrisa suave mientras lucía aquellos icónicos pendientes de zafiro en compromisos oficiales, la elegancia inigualable que le valió el título de reina de corazones. Y ahora, ese símbolo tan íntimamente ligado a su espíritu había sido utilizado para engalanar a la hija de la mujer cuyo papel en el pasado había fracturado el matrimonio de sus padres. El duelo que Guillermo llevaba cargando desde 1997 se retorció en su interior como si la herida se abriera de nuevo. Para él, esto no era un simple error protocolario. Era un ataque directo a la memoria sagrada de la madre a quien él y Harry habían honrado durante décadas. Recordó a Diana brillando durante el banquete de París en 1994, y cómo le había dicho una vez que las joyas reales no eran adornos, sino símbolos de deber, humanidad y verdad emocional. La idea de que Laura las hubiera llevado aunque solo fuera una vez y que Camila hubiera avalado la decisión, le resultaba imperdonable. Sin pensarlo dos veces, Guillermo abrió su aplicación de mensajería. Sus dedos se movieron con rapidez, impulsados por una mezcla de indignación, dolor y sentido de justicia. El mensaje que escribió era tan afilado como una hoja recién desenvainada. Sé lo de los pendientes de zafiro de mi madre. ¿Con qué derecho utilizan su legado? Es una ofensa intolerable y habrá consecuencias. No esperes que me quede callado. No era una simple advertencia. Era una declaración de guerra de un hijo decidido a proteger el recuerdo de su madre. Cuando pulsó enviar, una leve sensación de alivio recorrió su cuerpo, como si hubiera recuperado un fragmento del honor de Diana. Aunque sabía muy bien que aquel enfrentamiento no era más que el comienzo. Mientras tanto, en otra zona de Londres, Laura se encontraba en su elegante apartamento. La tarde era gris, acababa de volver de una discreta exposición de arte, tratando de mantener la compostura pese a las miradas curiosas.
Su teléfono vibró. Al abrir el mensaje de Guillermo, sintió que el corazón se le disparaba. El color desapareció de su rostro, y la mano que sostenía el móvil tembló con tanta fuerza que casi lo dejó caer. Guillermo lo sabe, se acabó, susurró, apenas capaz de respirar. Las lágrimas brotaron de inmediato y cayó desplomada en el sofá, dominada por el pánico. El miedo la arrolló, no solo temor a perder su estatus en el mundo artístico londinense, sino al hecho de que Guillermo, el futuro rey, un hombre con una influencia pública gigantesca, la estuviera confrontando directamente. Sus palabras le habían sonado como una sentencia suspendida sobre su cabeza. En su mente volvió a Roma. Aquel instante en que se colocó los pendientes de zafiro, cómo brillaban bajo las luces del palacio, el murmullo admirado de los invitados y la voz orgullosa de su madre diciendo: «Cariño, te harán destacar, como si fueras parte del legado real». Durante un segundo se había sentido auténtica realeza. Ahora, ese recuerdo se le antojaba grotesco, como si fuera una ladrona sorprendida en pleno delito. Aterrada, Laura marcó el número de su madre. Sus dedos temblaban sin control. Cuando Camila respondió, la voz de Laura se quebró entre sollozos. «Mamá, Guillermo me escribió. Sabe lo de los pendientes de Diana. Dice que habrá consecuencias. Estoy muerta de miedo. ¿Qué vamos a hacer?» «Esto es culpa tuya. ¿Por qué me dejaste ponérmelos?», soltó Laura entre sollozos. En el palacio de Buckingham, Camila tomó la llamada desde el lujoso salón decorado con molduras antiguas, mientras la luz del fuego parpadeaba sobre su rostro tenso. Su piel adquirió un tono pálido al escuchar el pánico de su hija. El corazón le martilleaba tan fuerte que casi podía oírlo. Intentó mantener la voz firme, aunque la angustia le quemaba por dentro. «Calmate, cariño, yo me encargaré, no te preocupes, lo resolveré». Pero tras esa fachada de serenidad, hervía un resentimiento feroz. Camila sabía perfectamente quién había desencadenado todo aquel desastre. Ana. Ella había escarbado en el pasado, había desenterrado lo que debía permanecer olvidado y se lo había entregado a Guillermo, transformando un error antiguo en una catástrofe inmediata. El sufrimiento de Laura la desgarraba, pero la furia dirigida hacia Ana ardía todavía más. Incapaz de contenerse, Camila ordenó que prepararan el coche y se dirigió sin demora a Gatcombe Park, decidida a confrontar a Ana cara a cara. Cuando entró en el despacho de la princesa, un espacio solemne lleno de estanterías de roble y lámparas cálidas, el aire se volvió denso, casi irrespirable. Camila avanzó con el rostro encendido por la indignación y, alzando la voz, casi gritó: «Ana, ¿por qué atacas a mi hija? Laura es solo una niña. ¿Cuánto daño más quieres causarnos? Tú enviaste esa información a Guillermo, ¿verdad? ¿Lo planeaste para destruirme?». Ana se levantó despacio, con una calma que resultaba mucho más aterradora que la ira abierta. Sus ojos azul acero se clavaron en Camila como dos filos helados, y cuando habló, su voz resonó como un trueno contenido. «¿Te atreves a preguntarme por qué? Eres una hipócrita, Camila. Usaste tu autoridad para permitir que tu hija tomara prestadas las joyas de Diana, de la mujer cuya vida contribuiste a destrozar. Tú y tu hija sois oportunistas. No merecéis la corona. Vete antes de que diga algo aún peor. Eres una mujer egoísta». Las palabras golpearon a Camila con la fuerza de una bofetada. Se quedó inmóvil, sin sangre en el rostro, mientras las lágrimas comenzaban a deslizarse silenciosas. Sin responder, dio media vuelta y salió del despacho. Con cada paso, la humillación y el miedo la aplastaban como un peso insoportable. Las piernas le temblaban cuando abandonó Gatcombe Park, con las últimas palabras de Ana persiguiéndola como una sentencia irreversible. El enfrentamiento había roto cualquier posibilidad de reconciliación. Lo que venía después sería aún más devastador. Fortalecida por las pruebas obtenidas en la investigación y respaldada por el apoyo firme aunque silencioso del príncipe Guillermo, la princesa Ana se movió con la precisión de una estratega militar. No dejó espacio para la improvisación. Cada acción estaba calculada para ser contundente y definitiva. Convocó una reunión de emergencia del Royal Jewelry Advisory Board en el castillo de Windsor, en una sala apartada adornada con retratos de antiguos monarcas. Bajo el resplandor tenue de las arañas de cristal,
Ana depositó un grueso dossier sobre la mesa. Su voz, fría y cortante como un veredicto sin apelación, quebró el silencio. Camila ha abusado de su autoridad al permitir que su hija tomara prestados los pendientes de zafiro lágrima, una de las piezas más emblemáticas de la princesa Diana, sin la aprobación de este consejo. Esto no es un descuido menor, es un insulto grave al legado real y a la memoria de Diana, que todos estamos obligados a proteger. La sala quedó petrificada. Los asesores veteranos y los expertos en joyería guardaron silencio absoluto, como si Ana estuviera redefiniendo una ley no escrita en el corazón mismo de la monarquía. Pero no terminó ahí. Con la exactitud meticulosa de una mujer que conocía cada recoveco del sistema, Ana invocó una cláusula poco conocida del anexo del testamento de la reina Isabel II, un apartado confidencial accesible solo a la élite del círculo real. Dicha cláusula otorgaba a Ana supervisión directa sobre todos los símbolos vinculados a Diana, excluyendo explícitamente a Camila y a cualquier miembro de la familia Parker Bowles. Una maniobra quirúrgica, silenciosa, impecable, devastadora. El golpe perfecto para cortar cualquier pretensión ilegítima sobre el legado sagrado de Diana. Los asesores aceptaron sin oponer resistencia. Nadie se atrevió a contradecir a Ana, considerada desde hacía décadas como el faro inquebrantable de la tradición real. Todos sabían que, con pruebas irrefutables en sus manos y el respaldo de Guillermo el futuro rey e hijo de Diana, su veredicto era definitivo. Para Camila, las consecuencias llegaron como un golpe devastador. Los pendientes de zafiro en forma de lágrima, uno de los símbolos más íntimos de Diana, fueron retirados inmediatamente de cualquier posible acceso y quedaron sellados sin fecha de reapertura. Además, se ordenó una auditoría completa de la Cámara de Joyas Reales para verificar que no hubiera ocurrido ninguna infracción adicional. La caída de Laura López fue igual de vertiginosa. Su nombre fue eliminado de la lista de miembros honoríficos de la Diana Legacy Trust, la fundación creada para honrar la memoria de la princesa. Aquel gesto, que en otro tiempo habría sido impensable, destruyó su posición dentro de los círculos artísticos de élite y la marcó públicamente como un ejemplo de advertencia. El mensaje era inequívoco. Nadie podía tocar el legado de Diana sin pagar un precio severo. Cuando Camila recibió la notificación oficial en su habitación privada del Palacio de Buckingham, se desplomó en una silla. Su rostro estaba tan pálido como el mármol, y las lágrimas le corrían sin control. Tomó entre sus manos una fotografía familiar, aferrándola como si fuera el último vestigio de una vida más tranquila. «Yo solo quise lo mejor para mi hija», murmuró entre sollozos. Pero, en lo más profundo de su ser, entendía que su reputación había quedado gravemente dañada. Una sombra de aislamiento comenzaba a rodearla, incluso entre quienes antes la habían apoyado. Y cuando la noticia empezó a filtrarse a través de fuentes cercanas a la Casa Real, el ambiente público se volvió explosivo. Lo que primero apareció como una columna en tabloides de poca relevancia terminó convirtiéndose en un incendio mediático que se extendió por todo el país. Los periódicos bautizaron el conflicto como «La guerra del legado», con titulares como «La princesa Ana protege la memoria de Diana, Camila y su hija pagan el precio», en el Daily Mail, o «La tradición prevalece. Ana frena la explotación», en The Times. Ana fue celebrada como una defensora incorruptible del legado de Diana, una figura firme y digna que había actuado donde otros habían preferido callar. En redes sociales, hashtags como #AnaLaGuardiana y #Proteged el legado de Diana se volvieron tendencia en X e Instagram, compartidos por millones de admiradores que aún veneraban a Diana como símbolo de empatía y tragedia. «Por fin alguien tiene el valor de detener los abusos», escribió un usuario. «Ana es la verdadera esencia de la monarquía. Justa y recta», comentó otro. Mientras tanto, Camila y Laura fueron convertidas en antagonistas, aunque la prensa más seria evitó criticar directamente a la reina. Para Laura, el impacto fue insoportable. Encerrada en su lujoso apartamento londinense, con las cortinas siempre cerradas para evitar el asedio constante de los paparazzi, se sumió en una profunda desesperación. Las noches sin dormir la encontraban acurrucada en el suelo,
abrazando un cojín mientras el llanto la asfixiaba, atormentada por el recuerdo de las galas artísticas donde antes se movía con seguridad. Todo aquello ahora parecía un espejismo lleno de vanidad. Lo he perdido todo, susurraba una y otra vez, con las manos temblando mientras leía en X los comentarios que la llamaban oportunista o la hija arrogante de Camila. La confianza que había mostrado durante años se derrumbó por completo, sustituida por una mezcla paralizante de miedo y culpabilidad. Era como si también hubiese perdido la capacidad de imaginar un futuro. En Buckingham, la soledad de Camila se hizo aún más pesada. La sensación de fracaso maternal la atravesaba sin piedad. Desde su habitación, observaba los jardines reales empapados por la lluvia, mientras las lágrimas volvían a brotar y apretaba contra su pecho la misma fotografía familiar. Solo quería lo mejor para mi hija, repitió, con la voz apenas audible, recordando cada decisión impulsiva, cada vez que había cruzado límites para proteger a Laura. Pero ahora comprendía que ese instinto, tan humano y tan peligroso, había desencadenado un desastre del que quizá nunca podrían recuperarse. Las decisiones que había tomado y que ahora pesaban sobre ella como grilletes se convirtieron en una carga insoportable. Camila jamás se había sentido tan sola. Los rumores sobre su pérdida de popularidad circulaban sin descanso en la prensa, cada vez más agresivos, cada vez más insistentes. Pero la crisis aún no había alcanzado su punto final. Por el contrario, todo avanzaba hacia un desenlace inevitable, una confrontación definitiva en la que ningún secreto permanecería oculto. El punto de ebullición llegó durante una reunión interna en el castillo de Windsor, donde la atmósfera era tan solemne y opresiva como la de un antiguo tribunal. Los largos pasillos resonaban con ecos lejanos y las paredes de piedra parecían absorber la tensión acumulada, como si la historia misma estuviera contenida entre aquellas murallas. Era en ese lugar donde tradicionalmente se resolvían los asuntos más delicados de la Casa Real. Sin embargo, ese día el aire en la sala del consejo era tan denso que cualquiera habría podido escuchar el latido acelerado del resto. Antes de que comenzara la sesión oficial, Camila, con el rostro demacrado, los ojos hinchados por noches sin dormir y bajo la presión constante de los medios, pidió hablar en privado con el rey Carlos. Entró en su estudio personal, donde la luz que entraba por la ventana resaltaba el blanco plateado de su cabello. Su voz, quebrada por la angustia, apenas logró sostenerse. Carlos, tienes que detener a tu hermana. Ana ha llevado esto demasiado lejos. Está destruyendo mi reputación y la de Laura. No puedes permitir que continúe. Carlos, sentado tras su escritorio con una expresión de agotamiento profundo, la escuchó sin interrumpir. Sus ojos reflejaban la carga de un hombre atrapado entre dos fuerzas igualmente poderosas, su esposa y su hermana. Pero no tuvo oportunidad de responder. A su lado, el príncipe Guillermo, con una mirada endurecida, habló antes que él. Su voz sonó fría, cortante. No tienes derecho a utilizar el legado de mi madre para engrandecer a tu hija. Lo que hiciste con los pendientes de zafiro es una ofensa imperdonable. Las palabras atravesaron la habitación como una estocada. Camila quedó paralizada, la piel lívida, mientras lágrimas silenciosas le corrían por las mejillas. Guillermo, marcado desde niño por la pérdida de Diana, permaneció firme, inflexible ante cualquier intento de manipular la memoria de su madre. La reunión comenzó poco después en el gran salón del consejo, bajo un ambiente tan cargado que costaba incluso respirar. Carlos, presidiendo la mesa, permanecía inmóvil, atrapado en su papel de rey obligado a contemplar el colapso de su propia familia. Evitaba mirar tanto a su esposa como a su hermana, como si temiera enfrentarse a la fractura irreparable que había crecido entre ellas. Ana, sentada frente a él, mantenía su expresión severa y decidida, sin un atisbo de duda. Era evidente que llevaba tiempo preparándose para este momento. Cuando Camila intentó defenderse, su voz apenas era un susurro tembloroso. Nunca quise hacer daño. Laura solo deseaba aportar algo, y yo solo quise apoyarla. Ana, estás llevando esto demasiado lejos. Pero sus palabras cayeron en un vacío helado. Ana no se inmutó. Cuando finalmente respondió, lo hizo con una calma tan afilada que desgarró la sala.
Este desastre lo provocaste tú, Camila. Tú y nadie más. Usar el legado de Diana no es contribuir, es traicionarlo. Creíste que tu posición te protegía, pero esta vez no habrá indulgencia. El veredicto resonó como un martillazo. Camila bajó la cabeza, incapaz de replicar, mientras Guillermo observaba en silencio, reafirmando su apoyo a su tía con una sola mirada. Carlos, por su parte, permitió que la tormenta siguiera su curso sin intervenir, consciente de que ya no existía terreno neutral en aquel conflicto. La reunión concluyó con un silencio sepulcral, sin ninguna señal de reconciliación posible. Y en las semanas posteriores, Camila se retiró discretamente de varios compromisos internacionales, entrando en una etapa de aislamiento público que parecía presagiar un final aún más oscuro. Los medios continuaron siguiendo cada uno de sus movimientos, pero nadie dio un paso al frente para defenderla. Camila se sentía completamente abandonada, consumida por un arrepentimiento que la oprimía como un peso insoportable, especialmente al recordar aquellos momentos en los que creyó que su posición podía encubrir cualquier error. En las noches tardías en el Palacio de Buckingham, solía quedarse sola en su habitación privada, mirando fijamente por la ventana mientras murmuraba para sí misma: «Me equivoqué. Fui yo quien empujó a Laura al borde del abismo». A kilómetros de distancia, Laura enviaba mensajes a la princesa Ana. Sus textos estaban llenos de palabras temblorosas y arrepentidas. «Ana, lo siento por todo. Jamás imaginé que llegaría a este punto». Pero Ana jamás respondió. No buscaba disculpas. Para ella, su victoria ya estaba definida por principios, por fidelidad a la tradición y por la firme defensa de los cimientos más sagrados de la monarquía. Mientras tanto, en el majestuoso salón de baile del Hotel Savoy de Londres, bajo la cálida luz dorada de enormes lámparas de cristal, se celebraba la ceremonia Women for Britain 2025. Allí se reunían figuras influyentes, líderes políticas, filántropas y mujeres destacadas de múltiples campos. El ambiente era elegante, con vestidos de gala resplandecientes y conversaciones discretas. Todo se silenció cuando la princesa Ana avanzó hacia el escenario. A sus 74 años, irradiaba una autoridad natural. Cabello plateado cuidadosamente recogido, un vestido azul marino sobrio y digno, y esos ojos de acero que habían enfrentado tormentas desde los años 90 hasta su reciente choque con Camila y Laura López. Ana tomó posición detrás del podio, apoyando una mano sobre la madera pulida mientras observaba al público con la serenidad de alguien que no había vencido por fuerza, sino por principios inquebrantables. Su voz resonó clara, firme y cargada de significado. No busco protagonismo, no deseo elogios, solo recupero aquello que otros han usado sin propósito legítimo. Un legado no es un adorno ni un instrumento para la ambición personal. Es un patrimonio que debemos resguardar para quienes vendrán después, para que nuestros valores más sagrados jamás sean deformados. No mencionó ni a Camila ni a Laura, pero todos comprendieron a quién iban dirigidas sus palabras. Era la declaración de una mujer que había protegido la memoria de la princesa Diana de un uso indebido, asegurándose de que su legado quedara fuera del alcance de manos indignas. El salón estalló en aplausos, largos e intensos, elevando a Ana como algo más que una figura real. Se había convertido en el símbolo viviente de la tradición británica, dispuesta a enfrentarse incluso a su propio círculo para defender lo que consideraba intocable. Mientras tanto, la reina Camila se hundió en un nivel de aislamiento que jamás había experimentado. Se retiró de la vida pública durante meses, refugiándose entre Buckingham Palace y Highgrove, lejos del escrutinio cotidiano de la prensa. Las pocas fotografías captadas por los medios mostraban a una Camila desgastada, con el rostro marcado por el estrés y el arrepentimiento. Pasaba horas en una sala de lectura silenciosa, mirando los jardines cubiertos de niebla mientras sujetaba antiguas cartas de Carlos, buscando consuelo en recuerdos de tiempos más felices. Su caída no solo había sido pública, también llevaba en el alma el dolor de una madre. Pensaba constantemente en Laura y en todas las formas en las que había intentado apoyarla, desde organizar eventos artísticos hasta permitirle, en secreto, lucir los pendientes de zafiro de Diana. Solo quería que encontrara su lugar, sollozaba, comprendiendo por fin que cada intento había terminado causando aún más daño, no solo a su propia reputación,
sino al ya frágil equilibrio de la familia real. Laura López, quien alguna vez fue una figura destacada en los círculos artísticos, se desvaneció casi por completo de la escena pública. Anunció su retirada de todos los proyectos artísticos vinculados a la realeza, una decisión motivada no solo por las críticas, sino por su propia vergüenza. Desde su apartamento en Londres, pasaba los días en silencio, rechazando entrevistas y alejándose de antiguos colegas. Las obras de arte que antes exhibía con orgullo ahora la atormentaban como recordatorios de la decisión que lo arruinó todo. Escribió numerosas cartas de disculpa a distintos miembros de la familia real, pero nunca recibió respuesta ni siquiera de Ana. Sentada frente al espejo, observando su reflejo cansado, Laura se preguntó si alguna vez podría recuperar la confianza de alguien. Madre se equivocó. Y yo también, murmuró, recordando los consejos que la condujeron a un terreno peligroso del cual quizá jamás podría regresar. En medio de todo aquel torbellino, surgió un pequeño destello de esperanza. El príncipe Guillermo, que siempre ha llevado a cuestas el peso de la memoria de su madre, decidió enviar una carta escrita a mano a la princesa Ana. En su estudio silencioso del Palacio de Kensington, bajo una luz tenue, redactó unas líneas sinceras: «Gracias, tía. Mi madre estaría orgullosa». Solo una frase, pero cargada de emociones contenidas, respeto profundo, gratitud genuina y la certeza de que el legado de Diana había sido resguardado con dignidad. Cuando Ana abrió la carta en la biblioteca de Gatcombe Park, su habitual expresión severa se suavizó. Leyó el mensaje una y otra vez, permitiendo que una leve sonrisa apareciera en sus labios. Por primera vez en semanas, una calma profunda la envolvió por completo. Salió al balcón y contempló el paisaje verde de Gloucestershire bajo el resplandor del atardecer, mientras murmuraba al cielo encendido: «El honor no se hereda, se protege». Para Ana, aquella batalla había terminado no con un gesto grandilocuente, sino con la fortaleza silenciosa de quien ha defendido lo sagrado. Y aunque la monarquía aún conservaba fisuras difíciles de ignorar, ahora parecía sostenerse con mayor firmeza que antes, gracias a una mujer que se negó a ceder ante la presión.